Ya le pedimos al Espíritu Santo que descienda con poder, amén. Desciende una vez más, sobrenatural, amén. El Espíritu de Dios está en este lugar, amén. Quería compartir Lucas 24. Es una palabra conocida que nos conocen. Más que nada me llamaba la atención cuando camina Emaús, cuando Jesús camina con sus discípulos y ellos no se daban cuenta. No sé si algunos conocen esa historia. Primero vamos a hacer una oración, así como están, nada más. Vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Padre, Espíritu Santo, te ruego que, Señor, tú hables a nuestros corazones, así como me hablaste a mí primeramente. Y te agradezco por esta palabra, Señor, porque sabemos que es viva, es poderosa y que tu palabra es cortante como espada o filo, Señor, que traspasa nuestros corazones y las coyunturas, Padre. Tu palabra es vida, nosotros es la palabra profética más segura que tenemos, Señor, de ti. Te damos gracias, Señor Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor. Amén. Bueno, y cuando me puse a leer esta palabra, porque bueno, estaba pensando, creo que esta semana Isa me dijo si bueno podía compartir, y veo un cartelito en el Facebook, me encanta leer los cartelitos, todas esas cosas, las meditaciones, así, me engancho a leer, que decía: vayas donde vayas, Dios siempre irá contigo. Amén. Y es lo que más sentí fuerte en mi vida cristiana. Muchos no conocen mi testimonio. Yo empecé a ir a la iglesia a los 13 años. Fue cuando acepté al Señor. Fui con una amiga que a ella no sé si le habían hecho un trabajo o sí que enterraron en su casa, pero ella se manifestó, recibió liberación y empezamos a ir a la iglesia. Pero como me gustaba ir a bailar, me gustaba salir con mis amigos, iba y venía hasta los 17 años, que tuve una enfermedad en los riñones, y eso, como hay una frase que dice, ¿no? Dios llama con amor, pero muchas veces llama con dolor también, ¿no? Que muchas veces no queremos que eso nos pase, ¿no? Que nos llame con dolor. Bueno, a mí me llamó con dolor. Tuve que tomar 6 remedios por día, pero para la gloria del Señor, la doctora me decía, un 40% se sana, el otro puede quedar. Era un síndrome nefrótico, que es algo que es un virus que se instaló en mi riñón y me paró el crecimiento, así que por eso ya no crecí más. Así que, pero literal, porque yo después tenía que ir sola al hospital. Fui durante como 2 años, todos los meses haciéndome análisis, llevar la orina de 24 horas. Bueno, fue caótico, y cuando creía que estaba bien, yo ya estaba re bien en la iglesia, pero de nuevo tomar corticoides. Eran corticoides que me levantaba y tenía que tomarlos prácticamente en ayuna, y me tiraban totalmente. Y bueno, horrible. Resulta que me vuelven a repetir porque me vuelvo a despedir proteínas por la orina. Imagínense, no estaba en la iglesia, pero me agarró un bajón terrible, volver a repetir los remedios y todo eso. Pero siempre, como voy a compartir esta palabra, siempre hay alguien, ¿no? En la casa de mi tía siempre fue muy hospedadora mi tía, mi madre espiritual, y ella, había una señora llamada Vitela, que ella me daba palabra, bueno, Marita, italiana, ya va a pasar, ya tuviste tanto, ya y esto y que lo otro, bueno. Y me alentaba y seguía adelante con el tratamiento, hasta que, gracias a Dios, ya dejé el tratamiento, cesó. A todo esto, bueno, cuando empecé en los caminos del Señor, fue por una depresión, me peleé con unas amigas. A la edad de 11 años, fallece mi tío, la heladera lo mató, era la heladera de mi casa. Yo fui y le comenté que la heladera andaba mal, bueno, y me entré en una depresión, ¿no? Y ahí, a través de eso, empecé a ir a la iglesia, y
todo eso, y bueno, después me pasó la reunión porque no me terminaba de firmar, me gustaba, iba y venía, o sea que era, pero bueno, gracias a Dios, y como muchas veces hablo con muchas amigas, a veces por ahí estamos en la iglesia, pero no estamos, ¿no? Muchas veces nos pasó eso, hace 20 años, más de 20 años que congrego, y gracias a Dios nunca me alejé, pero sí pasa que venimos y no estamos. No sé si a alguno le pasó, pero pasa. Pero le doy gracias al Señor porque Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Y si hay algo que siempre me marcó es esto, como les voy a comentar, que dice, vayas donde vayas, Dios siempre irá contigo. No importa lo que hagas, si bien sabemos que con un corazón arrepentido Dios nos vuelve a perdonar, pero vayas donde vayas, si le creemos a Dios, Dios siempre irá contigo. Esta palabra en Lucas 24 habla de la resurrección del Señor, y me llamaban la atención muchas cosas que hablaba sobre, fue cuando murió Jesús. Dice que cuando murió, a él lo enterraron obviamente y era de todo distinto, ¿no? Era una piedra que ponían, si muchos les gusta ver, todo en YouTube, muestran cómo fue la tumba de Jesús, que ponían una piedra que lo envolvían con lino. Y esta historia relata cuando Jesús resucita. Pero ¿qué me llamaba la atención? Me llamaba la atención cuando fueron a verlo a la tumba. ¿Y qué pasó? Se encontraron con la sorpresa que Jesús no estaba, ¿no? O sea, Jesús había resucitado, tal como él lo había hecho, había resucitado. ¿Y qué pasó? Él estaba con sus discípulos. Acá habla de María también, que fueron voy a leer el 2, porque dice, encontraron, el 24, que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre sus rostros, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden los que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Amén. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y esto me llamó la atención porque durante todo el capítulo 24 muchas veces dice que recuerden lo que les hablé, recuerden, ¿no es cierto? Ellas fueron y ellas ya sabían que Jesús iba a resucitar. Pero ¿qué pasó? Ellas estaban mal porque a pesar de que era su Señor, era su amigo, era hijo de María, era amigo de sus discípulos. Y aunque ellos sabían que Jesús iba a resucitar, estaban tristes, estaban angustiados. Y aunque sabían que iba a resucitar, le dice, recuerden lo que les dijo. Y eso me llevaba a la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos habla reiteradamente muchas cosas? Recuerda que yo estoy contigo, que no te voy a dejar, no te voy a desamparar, que te voy a ayudar en esto, en el otro, y se nos olvidan las palabras de Jesús, ¿no? Se nos olvidan, o sea, Él está constantemente hablándonos, obviamente si le buscamos, ¿no? Porque dice que su palabra es donde nos habla el Señor, por una palabra, por una alabanza. Aún las piedras hablarán. Yo me acuerdo siempre de esto. Les cuento un pequeño testimonio. No quiero decir que mi papá sea una piedra, pero papá no es creyente, o sea, lo hacemos creer un poco a la fuerza, con Melody. Y resulta que a Melo, perdón hija que voy a contar esto, le mordió su gatita. Y yo ya me estaba preocupando porque yo de todo le consulto al médico, esto y que el otro. Entonces voy, siempre me descargo, le digo, uy, pero le conté toda la situación. Y dice, ay, pero tus hijos son de Dios, no decís que son del Señor, que están... Y bueno, y así uno agarra esas palabras, ¿no? Porque uno está preocupado, está bien, obviamente, ¿no? Pero aún de quienes menos esperamos una palabra, Dios nos habla, amén. Si tus hijos son bendecidos, tus hijos no decís que tienen a Dios,
¿tus hijos tienen a Dios? Me dice, papá, me cerró la boca y dije, sí, papá, ya sé. Y bueno, me venían todas estas cosas cuando leía esta palabra, porque reiteradas veces, en 3 oportunidades prácticamente, y hasta en una parte cuando habla con sus discípulos, les dice que cuando van conversando camino a Emaús, voy a pasar al versículo 14, dicen, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados, ¿no? Ellos estaban tristes porque habían perdido a su amigo, a quien él estaba ministrando, a pesar de que habían visto milagros, habían visto un montón de cosas, y muchas veces Dios les decía que era necesario que eso pase, pero ellos seguían discutiendo entre ellos y cuestionándose por qué pasaban estas cosas, ¿no? Y bueno, esto el Señor primeramente a mí me hablaba que muchas veces seguimos por ahí preocupados porque si nos va a alcanzar la plata, o yo como mujer, que si me va a alcanzar para llegar a fin de mes, que me tengo que manejar así, que me tengo que manejar así, y a veces nos preocupamos en lo que no nos tenemos que preocupar, sabiendo que el Señor dice que si Él cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros, amén, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él está continuamente, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes tiene su testimonio, ¿no? A mí Dios me sorprendió de infinitas maneras. Un día también así preocupada andando en la bici y estaba ahí con lo justo y viene mi tía y me trae una buena cantidad de plata. Nosotros le ayudamos mucho a mi tía porque ella es sola con mi mamá y siempre la estamos ayudando con cosas, ¿no? Con lo que podemos, y la verdad que me sorprendió. Ella vino antes de mi cumpleaños, creo que hace el año pasado, y me trajo una cantidad de dinero y solo Dios sabía mi pensamiento de lo que yo estaba pensando y de lo que yo estaba hablando con Él, ¿no? Y ella vino con una cantidad de dinero y me escribió algo hermoso que yo todavía lo tengo guardado, un versículo, porque ella también es creyente, y esas cosas solo Dios las sabe, porque por más que nosotros estemos pasando por dolor, por dificultad, por necesidad, si nosotros constantemente estamos hablando con el Señor, Él siempre nos va a tener respuestas para nosotros, ya sea en la palabra, o ya sea con un amigo que venga y nos hable, o ya sea hasta con un niño. Dios nos puede hablar de diferentes maneras, ¿no? Los niños a veces nos dejan con la boca así abierta. Así que bueno, esta palabra también dice en el capítulo 19, ellos seguían hablando, los discípulos decían, ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Ahí es donde Jesús le pregunta. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres, y bueno, les contaban todo lo que había pasado, ¿no? Hasta el versículo 24. Y así ahí cuando recién hicieron, yo digo, qué paciencia el Señor, ¿no? ¿Cuántas veces le contamos lo mismo, y le contamos lo mismo, y vamos, y le contamos lo mismo? Y ellos estaban perturbados sabiendo que eso tenía que pasar. Amén. Y muchas veces también nos pasan cosas porque, como ayer hablábamos en la reunión de matrimonio, muchas veces nos pasan cosas permitidas por Dios. Porque a través de esas cosas nosotros podemos ayudar a otros, ¿no? Nuestro pastor nos hablaba que Dios nos acerca a personas, por ejemplo, que pasan la misma situación que nosotras. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasa muchísimas veces, que por ahí se me acercan personas que puedo darle una palabra de cosas que me han pasado. Y también cuando estaba enferma de los riñones también se me venían personas que estaban con enfermedad, que necesitaban una palabra de aliento. Me pasó muchas veces también, o a mí que no me cuesta hablar, mientras esperaba 4 horas en el hospital, y bueno, siempre charlaba con alguien. Así que siempre Dios nos va a acercar
Y Dios permite cosas para que nosotros también podamos hablarles a otros que tienen necesidad. También podamos hacer una oración, o dar una palabra, o simplemente a veces no hablar, sino escuchar, ¿no? Que es lo que a mí desde los 17 años me costó, porque a veces nos gusta hablar y no nos detenemos a oír, ¿no? Y esto también me ministraba el Señor, que a veces tenemos que aprender a escuchar a la otra persona, ¿no? A veces queremos hablar y bueno, a mí me costó años y bueno, a callarme bastante, pero bueno, se va logrando de a poco, ¿no? Yo sé que es posible cuando Dios nos ministra, cuando Dios nos va hablando, es posible hacer lo que el Señor quiere para nuestras vidas, amén. Lo importante que acá Dios me ministraba, lo importante es cómo Él se detuvo a oír la tristeza de sus discípulos, amén. Él se detuvo a oír. Y después de eso, después de que le habló, ahí le dijo en el 25, ¿qué torpes son ustedes? Les dijo. Esta es otra versión. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. O sea que a pesar de que estuvieron en su ministerio y ya Dios le había hablado, Jesús nuevamente volvió a hablarle todo lo que ya le había dicho. ¿Cuántas veces también a nosotros Dios nos vuelve a hablar de lo mismo? Nos vuelve a hablar de lo mismo. Y muchas veces quizás pasamos por reiteradas cosas y Jesús vuelve a hablarnos de lo mismo, pero bueno, a veces somos un poco testarudos, no hablo por mí, y nos cuesta obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, después que estuvo con sus discípulos y que sus discípulos le decían que se quede porque ya era muy tarde, en el versículo 32 dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuántas veces Dios nos da esa confirmación y nos hace sentir su presencia? Y después, bueno, humanamente volvemos a caer en lo mismo, en la duda, en algo que nos cuesta pasar, volvemos a caer, pero Dios con su amor y su paciencia, así como hizo con sus discípulos, yo creo que Él siempre nos está hablando a su palabra, amén. Así que bueno, esto es lo que le quería compartir. Y bueno, hice una conclusión. Jesús siempre va a caminar a nuestro lado, en tristeza, alegría, cuando sintamos soledad, ahí está, Él lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. También dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí. ¿Creemos eso? Él dijo, vamos a tener aflicción, no nos dijo otra cosa, pero confíen porque yo vencí. Como escuchábamos la alabanza, ¿no? Dios es por nosotros, vence las tinieblas, amén. Él es por nosotros. Dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y lo cumple, aunque quizás algunas cosas tengamos que manejarnos con sabiduría y restringirnos muchas veces. Dios es fiel, no nos hace faltar, suple nuestras necesidades. Si Él cuida de las aves, también dice su palabra, cuidará también de mí. Ahí está la importancia de no desenfocarnos de Jesús, porque es ahí donde nos empezamos a nublar y vemos más nuestros problemas que sus promesas. Amén. Esta palabra el año pasado culminó nuestro pastor de enfocarnos en Jesús, que estemos enfocados en Jesús. Y no solamente la escuché acá, la escuché en muchísimas prédicas. O sea que cuando Dios nos quiere hablar algo, nos repite porque nos ama. No porque Él sabe que nosotros necesitamos esa palabra y nos la vuelve a repetir. No desenfocarnos, enfocarnos siempre en Jesús, en su palabra, no descuidar la oración y enfocarnos en Él. Si nos enfocamos en Él, si sabemos que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él no nos va a desamparar, que Él está a nuestro lado. Muchas veces Dios me permitió visualizarlo. Lamentablemente, antes de tener a mis hijos, perdí 2 embarazos.
Fue muy doloroso, porque tenía un mes y medio, pero me afectó bastante. Y la verdad que bueno, yo vivía acá, mi mamá en Hurlingham, y mi mamá estaba mucho con mi abuela y nunca la quise molestar. Siempre le decía, hacer las cosas con la abuela te necesita, y siempre a ella la necesitaba. Y un día el hermano Maximiliano estaba predicando acá, y viene esos días que uno está y no está, ¿no? Y estaba ahí en la puerta, mal, re triste, porque me agarraban esos bajones, que solamente venía a la iglesia a llorar, a descargarme. Y cuando él dijo, ¿vos crees que Dios no estuvo en ese momento? Dios estuvo ahí. Cuando dijo así, encima, no sé si alguien perdió un embarazo, pero a mí me llevaron a la Eva Perón justo a sala de parto. Y el médico parecía un ángel, porque lo que me preguntó ¿fue deseado? ¿Lo querías tener o...? No sé, veo que está la moda de abortar. Y ya era el segundo y dolía. Y cuando el médico, no me lo olvido, yo no soy de recordar las caras, pero no me voy a olvidar el amor con que me dijo eso. No me lo voy a olvidar nunca. Me lo dijo con un amor como diciendo, ¿lo querías? Y yo te voy a decir que sí, si la tenía lo iba a querer. Pero sabemos que muchas chicas por ahí abortaban, todo eso. Y cuando el hermano hizo así, yo me vi en esa sala, literal, y alguien de blanco al lado mío. Estaba sola porque encima yo me decía nada, el marido trabajaba y ya así automáticamente lo perdí. Y fue uno de los momentos dolorosos, pero que realmente pude ver que Dios estaba conmigo. Y no solamente ahí, sino que en muchos de los lugares que pasamos, que sentimos soledad. Quizás muchas veces estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos. Nos sentimos solos porque, como nos pasó hace poco, perdimos a un ser querido. Y ese dolor solamente es muy personal. Y a veces lo queremos pasar solos. Queremos pasar solo ese momento. Y nos sentimos solos, pero el Señor está ahí. Porque también conoce, Jesús perdió a su amigo. Y también le dolió, porque fue humano. Cuando perdí a mi tío, quería morirme. Me agarró una depresión, porque era como mi papá, era el que me sacaba a pasear. Era su nena porque tenía 2 varones. Y los domingos eran lo más triste para mí. Yo me sentaba en la plaza de Hurlingham y lo único que era la resaca, y mal, triste, con bronca. Y ahora los domingos no, por más que antes hacía las corridas, tienen como sentido para mí los domingos. Es increíble lo que uno siente cuando está muy depresivo y triste, y lo que siente cuando tiene sentido la vida. Cuando tenemos hijos, por levantarnos por nuestros hijos, cuando tenemos a nuestros padres todavía que ayudar, y como se dijo en la palabra, Él nos da esa fuerza. Pero si le buscamos con todo nuestro corazón, y si le buscamos, y aún que estemos enojados o con bronca o con triste, yo te animo a que no dejes de venir a la iglesia. Que aunque sea te quedes en la puerta, pero Dios te va a hablar y te va a hacer sentir que Él estuvo en ese momento con vos. Cuando vos querías quizás que nadie esté con vos, Él estaba ahí en silencio, pero estaba. Yo lo pude ver en muchas ocasiones. Ese fue uno de los momentos fuertes, porque realmente cuando el hermano dijo, el Señor estuvo ahí contigo, vi ese portón verde, porque me acuerdo literal, esperando ahí, y un portón verde y alguien de blanco al lado mío. El Señor siempre va a estar con vos. En los momentos más de agonía, aunque sigas sufriendo la pérdida de un ser querido, yo hace 30 años falleció mi tío. En noviembre y en enero es mi descargo. Es mi descargo, pero no es ya con ese dolor, sino que tengo mi momento sola de llorar, quizás, y decirle, Señor, gracias, porque me acuerdo hasta cuando jugaba a la payana conmigo. Gracias por ese ratito que me lo prestaste. Gracias por... Se sentaba mi tío ahí al porche donde está mi papá y jugábamos a la payana. Me enseñaba a jugar a la payana.
tenía un regalito para Navidad. Él era, quizás mi papá no es demostrativo en eso. Papá dice la Mari, pero no es de abrazar ni nada. Mi tío sí era de esa clase de afecto. Y esos recuerdos los tengo todavía, y cuando tengo que descargarme, digo, Señor, gracias. Gracias por prestármelo un ratito. Gracias por esa persona que me ha bendecido tanto, ¿no? Aprendí a ver, en vez de estar triste por alguien que se fue, agradecer porque lo tuve. Obviamente va a doler, 30 años pasaron, 30 años y jamás lo voy a olvidar. Así como mi prima murió de 11 años, mis tíos de cáncer, y dolores terribles que desgarran el alma. Pero Jesús siempre estuvo conmigo y me enseñó que ese dolor está acompañado y que ya no es dolor, es un recuerdo, y agradecer por esas personas que ya no están y que fueron y sellaron nuestras vidas. Amén. Y para concluir, puse en esta conclusión, amo ese salmo que citó nuestro pastor, perdón pastor que lo digo, pero bueno, son confirmaciones porque es increíble. Quizás, no sé si me van a creer, pero un día antes yo me estaba acordando, Melody siempre le lee un salmo a la noche o un versículo antes de dormir, y se me venía pacientemente esperar al Señor el sábado, y al domingo el pastor lo citó. O sea que es algo, cuando a nosotros se nos viene algo y otra persona lo vuelve a decir, es una confirmación, es que Dios algo te quiere decir. Y a mí me encanta ese salmo porque no me acuerdo de una prédica que alguien citaba, y lo citaba tan lindo, y decía, imagínense a Dios en su esplendor, en su grandeza, inclinándose para escucharnos a nosotros, que le fallamos continuamente. Él se inclina, Él ahora se está inclinando sabiendo que estás triste, sabiendo que estás con un problema, sabiendo que estás con angustia, se inclina para poder escucharte. A Él no le pesa eso. A Él le agrada que nosotros le busquemos y que le digamos hasta los mínimos detalles, hasta los mínimos. Yo parezco loca, pero yo cuando quiero salir y quiero agarrar por ahí los colectivos, rápido empiezo a orar, Señor, que no se vaya colectivo, que no se vaya colectivo. Es increíble, porque cuando oro más, ahí clavado salgo a la puerta y enfrente pasa el colectivo, ahí se me dan todos los colectivos. Así, empiezo a orar así. Gracias a Dios que nadie me escucha, le digo por dentro. Pero Dios nos ama de tal manera que hasta en los pequeños detalles, ¿no? Y tengo ejemplos que quizás yo no digo nada, pero mi tía se le murió la hija a los 11 años, se la atropelló un auto, era mi edad. Y ella se hizo atea hasta que empezó a creer por algo que le pasó muy fuerte. Y ella cada vez que se puede comprar, qué sé yo, no sé, algo, Dios me ama, qué grande el Señor, cómo me ama, dice. Y a mí me alegra el corazón escuchar eso, porque yo sé lo que sufrió mi tía y más cosas también. Pero ella es una mujer tan agradecida, y a mí eso me rellena, ¿no? Que también nosotros como personas podamos tomarnos, ¿no? Agarrar esas cosas de quienes amamos y quienes nos rodean. Y esta palabra dice, pacientemente esperé al Señor, Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Él se inclinó a mí. El Dios Todopoderoso se inclinó a mí y oyó mi oración. Amén. Del lodo, bueno, esto es una parte de una canción, me acordaba, pero lo cita distinto a la Biblia. Del lodo profundo Él me rescató y sobre la roca puso mis pies. Nuestro Dios se toma su tiempo para oírnos, nos escucha y nos habla de muchas maneras. Y bueno, vuelvo a compartir como cierre de año, y espero que les sea de bendición, que nos enfoquemos en Jesús, porque cuando nos enfocamos en Jesús hay salida para lo que sea, para el dolor, para lo que sea, para lo que queramos cambiar, para lo que sea que nosotros necesitemos de Dios, enfocarnos, dejar que Él nos hable, leer su palabra, estar en oración. Quizás uno no pueda arrodillarse, pero en una continua oración. Vamos en la bici, hablamos con el Señor,
vamos a la escuela, hablamos con el Señor por dentro. No es necesario a viva voz, quizás que todos nos escuchen, por dentro, porque Él conoce nuestro corazón. Y cierro con esto, que vayas donde vayas, Dios siempre irá contigo. Amén. El Señor les bendiga.